que había en aquel entonces. Fíjese, entonces dejo esa pregunta abierta. ¿Nació Jesús en un pesebre? Bueno, hay que irnos ahora al Nuevo Testamento y analizar ese pasaje, porque fíjense lo que dice Lucas 2:7. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Ahora la pregunta es, ¿será que esos pañales también eran los pañales Pampers, los pañales Huggies? O no, no, porque parece que nuestro castellano no logra ver que no eran cualquier pañales. Y lo acostó en un pesebre, dice Lucas, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, este está en Lucas capítulo 2, versículo 7. Y también lo tenemos en Lucas 2:12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2:16 también lo dice. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahora, la palabra griega que nosotros conseguimos para pesebre habla hace referencia a un establo, a un lugar humilde. Pero ahora la palabra pesebre es una palabra que no nos acerca mucho a la condición o al entorno, porque es una palabra que hace referencia, es una palabra muy latinizada. Ahora, si nos vamos a las conductas de aquel entonces, la palabra que nos hace referencia es la palabra suka, que es una palabra hebrea, una palabra que nos hace referencia a que la vida de los hebreos en aquel entonces era una vida peregrina y que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos y la gente por lo general hacían como una especie de cabañas o de sucot. Por eso la palabra más acercada a esta palabra es la palabra suca, que de cierta manera nos ubica mejor a entender de que Jesús nació en una condición humilde, pero no fue que nació en un lugar lleno de animales, porque recuerde que así hay algo que los judíos tienen muy enmarcado dentro de su cultura, dentro de su enseñanza muy arraigado, es la condición higiénica. Es más, hay algo que ellos tienen como norma, que es las leyes de higiene dentro de su ADN, es que no comen cualquier cosa, no comen, y mucho menos una mujer va a estar teniendo un niño en un lugar donde hayan animales. Entonces, si hay algo que nos deja claro la palabra, es que era un lugar de condiciones muy límite, por supuesto, condiciones donde había, por supuesto, cabe destacar que había una especie de persecución sobre los niños menores de 2 años. Es decir, que este niño nació en unas condiciones fuertes, no nació normal. Jesucristo no nació en cualquier sitio como veníamos acostumbrados, pero tampoco fue que nació al lado de un burro y de un buey, por el amor a Dios. Entonces, la iglesia tradicional quiere tener esta referencia que hubo condiciones infrahumanas. No, 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 no. Él nació en un lugar con una condición límite, por supuesto, pero tampoco fue que nació en un lugar de insalubre. No fue así, por supuesto. Unas condiciones límites hacen que muchas situaciones se presenten, pero si hay algo que tenemos que dejar claro es que para aquel tiempo se estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos consiste que la gente empiezan a hacer carpas fuera de sus casas para que de una u otra manera este, la forma de vida haga referencia a que ellos vivieron en el desierto por más de 40 años y que no se olviden de dónde vienen. Eso es como una tradición que tiene el pueblo de Israel, teniendo presente que hacen referencia a ese recordatorio del peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel
durante su tiempo en Egipto. Entonces, para aquel entonces podemos entender, ok, el pueblo de Israel tiene como costumbre salir a hacer estas tiendas o sucas en la calle, y allí fue que el Señor Jesucristo nació en una condición bastante difícil. Entonces, allí podemos entender este aspecto importante. Entonces, otra palabra curiosa, ¿no? Que es la palabra pañales. La palabra pañales, aquí lo vemos en Lucas 2:7 y también en Lucas 2:12, la palabra pañales. Ahora, estos pañales no eran pañales, como yo les dije, pañales de niño de 0 meses, pañales de 2 meses, y ahorita que mi esposa y yo estamos viendo diferentes tipos de tamaños de pañales. No, no, no. Estos pañales eran las vestiduras sacerdotales, donde aquellos sacerdotes que tenían ya tiempo usando estas vestiduras en sus túnicas o en sus turbantes, ellos pasaban estas túnicas y se lo daban a las madres para que los niños fueran envueltos con una especie de protección al niño. Desde un punto de vista espiritual, eso eran los pañales, y los niños quedaban como una especie de momia, o sea, no se podían mover. Esto hacía que los niños tuvieran desde un punto de vista, su cuerpecito quedara totalmente estirado y hacía que no tuvieran atrofismos en sus cuerpos. Entonces, esto permitía que los niños permanecieran bastante herméticos, y sus cuerpitos no tuviesen movimientos que los hicieran de una u otra forma caerse del lugar en donde estaban. Entonces ahí es importante tener en cuenta que estos pañales no eran pañales que estaban solamente en la parte inferior del cuerpo del niño. No, 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 no. Eran vestiduras sacerdotales que los sacerdotes se entregaban a las madres, y ellos envolvían a los niños en aquel entonces. Importante y curioso que por lo menos este nacimiento, si en su casa lo hacen, tengan en cuenta que el origen del burrito con el buey es totalmente pagano. Esa idea no nace ni siquiera en la Biblia, no tiene ningún tipo de idea desde el punto de vista bíblico. Todo lo contrario, estamos desmitificando esta tradición que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios.